que la gente empiece a llegar. ¿Mm?
Laura. No sé si todos me están escuchando. Estamos dándoles unos minutos más a que lleguen otras personas y arrancamos. Siéntanse cómodos, están en sus casas. Ya en unos minuticos empezamos.
Hola, buenas noches para todos. Lina Vallejo de la Cámara Colombiana del Libro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por asistir a nuestro llamado. Hola Catalina, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, tenemos ahora mismo 63 participantes. Yo creo que por ahí en unos 5, 8 minuticos damos inicio al club. Esperemos que lleguen más, que se vayan incorporando. Pues para hablar un poquito como de cómo va a fluir la sesión de lectura ahora, entonces pues Laura pues va a tener la palabra, ella es la que va a conducir pues, la sesión de club de lectura. Sin embargo, después de que ella tenga un tiempo para hablar, nos va a dar como la palabra a los asistentes. Entonces, eh, ustedes ven en la pantalla como un icono que es una manito. De esa manera, ustedes pueden pedir la palabra y nosotros les habilitamos sus micrófonos para que puedan intervenir. Yo creo que por ahí en unos 5 minuticos podemos iniciar y muchísimas gracias a todos por estar aquí en el club de lectura de la FIL. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo creo que podemos ir empezando, ya que hay más gente que estábamos esperando. Bienvenidos a todos, espero que estén muy bien, que la cuarentena los esté tratando con mucho cariño en sus casas. Yo soy Lala, me llamo Laura, pero me dicen Lala desde que tengo memoria, así que todos bienvenidos a decirme Lala. Soy Lala Ocampo, soy periodista
La Feria del Libro, la Cámara Colombiana del Libro, me invitó, tengo el honor de que me hayan invitado a este espacio para que hablemos sobre un libro que a mí me gusta mucho. Hay un par de cositas que quisiera decirles antes de que arranquemos. Una de esas cosas es que bienvenidos todos a que escriban sus comentarios en el chat. Yo estoy acá súper pendiente leyéndolos para que vayan contándome lo que se les ocurra y eventualmente, como ya nos contó Catalina, el que quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. La idea es que este club de lectura, más que una charla mía, sea una conversación entre todos los que estamos acá. Entonces pueden levantar la manita que está ahí encima del chat para que Catalina y Juana de la Cámara Colombiana del Libro les puedan dar la palabra. Eso, quería decirles eso y quería decirles que, bueno, contarles un poco cómo es que decidí optar por este libro para este club de lectura. Resulta que la idea era que pudiéramos hablar sobre literatura juvenil y sobre distopías. Yo escogí El cuento de la criada, ya todos lo saben, que si bien no es una novela de literatura juvenil, desde el 2017, cuando se lanzó la serie, pues hubo un boom alrededor de toda esta historia, no solamente de la serie, sino que por supuesto, pues eso conlleva a que la gente se interese por leer más, menos mal. Y bueno, hubo un boom alrededor de la lectura de este libro y definitivamente eso tuvo un impacto en los públicos juveniles. Entonces a mí me parece que es interesante, sobre todo porque también siento que la literatura juvenil debería abarcar otros muchos temas que por supuesto lo hacen en ciertos escenarios, en ciertos contextos, pero el cuento de la criada tiene unos temas específicos y muy puntuales que a mí me parecen muy interesantes abordarlos desde la mirada de la literatura juvenil también. Eh, Esa es la razón, digamos, básicamente por la cual yo decidí o escogí este libro para este club de lectura. Eso sumado a, por supuesto, la situación que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, que es un escenario que se presta perfectamente para la construcción de historias distópicas y para la construcción de literatura de ciencia ficción. A mí me parece muy loco, pero yo no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa todavía aquí en cuarentena, que me despierto por la mañana y me cuesta trabajo darme cuenta de lo que estamos viviendo, como que todavía no soy consciente de que esté pasando realmente. Y el otro día estaba escuchando a Santiago Posteguillo en una charla y él decía que era impresionante como en este momento es de esos momentos de la historia del mundo en el que la realidad puede parecer mucho más inverosímil de lo que es la literatura. Entonces me parece que también está muy chévere que podamos leer este tipo de literatura en este contexto, que podamos darle una mirada también a lo que está pasando y ver la posibilidad de que de esto salga nueva literatura y nuevos escenarios que, pues, no sé, dejar eh, volar la mente en la literatura distópica. Eh, Vamos a tener 4 sesiones para este club de lectura. Hoy es la primera, la siguiente es el 25 de abril, la tercera es el 2 de mayo y se me olvida la fecha de la última, pero ahorita se las digo. Hoy vamos a hablar un poco generalidades de quién es el personaje de Margaret Atwood, en qué contexto nace esta novela y obviamente les voy a contar de qué se trata la novela para los que no la conocen y no han visto la serie, pues puedan saber de qué se trata y se antojen de ir por el libro. Quiero antes de empezar preguntarles y leo aquí el chat para que me respondan. ¿Quiénes ya leyeron el libro? ¿Quiénes lo conocían? ¿Quiénes conocían a Margaret Atwood desde antes del lanzamiento de la serie? ¿Quiénes llegaron al libro por la serie y quiénes no tienen ni idea de absolutamente nada de lo que estamos hablando? Entonces los leo en los comentarios. Valeria dice que no ha leído el libro, pero ¿viste la serie? Valeria Osorio. Ok. Mateo no tiene ni idea, me encanta. Perfecto. Vale, eso está muy chévere. Están diciendo varios que no tienen ni idea, que no han leído el libro, que conocen un poco el tema de la serie. Me parece más chévere también que
conocí a la autora por el libro, pero el libro ni la serie, hasta ahora lo empiezo. Listo, súper, me encanta. Me parece muy chévere porque, porque así vamos conociendo todos el libro. Hay una cosa que también les quiero pedir y es que, pues, que siempre me estén contando lo que opinan sobre lo que vamos hablando. Esperen, esperen, estoy leyendo. He escuchado hasta ahora, pero no he leído el libro con toda la expectativa del caso. Estaba leyendo, pero lo dejé. Bueno, súper, me encanta. Yo les voy a contar algo y es un poco una confesión. Yo había escuchado a Margaret Atwood, sabía de la existencia de ella, pero nunca me había interesado por la lectura de sus libros. En el 2018 tal vez, o inicios del 2010, estoy empezando la lectura del libro, lo he escuchado, sigo leyéndolos y hablo. Me encanta que no tengan ni idea, me parece muy chévere que lleguemos a este tipo de lecturas sin saber nada porque nos da una lectura más fresca de lo que es. Bueno, entonces estaba haciendo una confesión y es que yo había escuchado de Margaret Atwood antes y en el 2018, principios del 2019 más o menos, me empezaron a hablar de la serie. Me pareció súper interesante, sobre todo pues porque digamos que no soy tan fan de las novelas de ciencia ficción, sí de las distopías, me gustan mucho las distopías. Eh, y me contaron de la serie, me pareció muy interesante, pero como soy muy fan de los libros, dije no, lo primero es voy a leer el libro. Leí el libro y luego de leerlo no me dieron ni cinco de ganas de ver la serie. Eh, y les hago esta pregunta a todos ustedes porque quisiera que hagamos una comparación con la serie. Los que ya la han visto, que nos vayan contando en el chat o si quieren hablar, abrimos el micrófono para que nos cuenten en algún momento las comparaciones que pueden haber con la serie. Porque me parece interesante también ver la manera en la que se narran dos escenarios exactamente iguales en la narrativa audiovisual y en la narrativa literaria. Creo que es interesante poder ver esas dos miradas. Mateo hace una pregunta acá importante para arrancar. Gracias, Mateo, por la pregunta. Dice, ¿por qué el club de lectura se llama Los Juegos del Hambre? El nombre se lo pusimos porque, como les estaba contando, inicialmente era un club de lectura de literatura juvenil, distópica y ciencia ficción. Y Los Juegos del Hambre es pues como el libro estandarte de ese tipo de literatura que conocemos hoy en día. Es como, sobre todo por las películas y obviamente por los libros de Susan Collins. Y además porque también tiene que ver un poco con el contexto que estamos viviendo y es, ¿será que estamos llegando un poco a ese tipo de distopías? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Y cómo podemos comparar lo que estamos viviendo con la literatura que nos ha contado estos escenarios una y mil veces, como en los Juegos del Hambre. Eso, básicamente. Bueno, voy a entrar un poquito en materia, si les parece, para contarles, ya que estamos muchos hasta ahora conociendo a Margaret Atwood y conociendo al libro. Diana Carolina Melo me pregunta, ¿dónde podemos ver la serie? La serie es una producción de una plataforma que se llama Hulu, pero Hulu no está disponible en Colombia. Esa es una de las razones también por las que yo no la he visto, porque es difícil de conseguirla en internet, pero pues no sé, me imagino que en algún momento habrá la posibilidad de verla acá y estaría muy chévere. Sin embargo, en YouTube pues se encuentran varios fragmentos de la serie, está el tráiler, bueno, un montón de información al respecto. Bueno, entonces ahora sí, Margaret Atwood, esta señora es una escritora canadiense. Ella nació en 1939. Nació en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece que esto es muy importante tenerlo presente porque, por supuesto, nacer en un escenario de crisis tiene muchísimo, muchísimo impacto en la de contenidos que uno hace. Entonces, haber nacido en la Segunda Guerra Mundial en el personaje de Margaret Atwood es muy importante porque todo eso va a poder permear la literatura y la forma de narración que ella tiene. El cuento de la criada no es el único libro de literatura distópica que ella tiene, de hecho hay varios. En varios de sus libros lo más importante es la figura de la mujer,
Por eso también a Margaret Atwood se le ha calificado como una escritora de literatura feminista un poco, aunque ella en varias ocasiones ha dicho que pues que no quisiera que la catalogaran de esa manera, pero bueno, pues es inevitable que con personajes femeninos como hablando sobre el rol de la mujer en diferentes escenarios de la sociedad se le catalogue de esa manera, pero pues ella no quisiera que se le hablara de esa manera. Eh, bueno, entonces es canadiense, nacida en la Segunda Guerra Mundial, súper importante. Su papá es biólogo y su mamá es nutricionista. Su mamá era profesora también. Y resulta que esa mezcla también tiene un impacto muy importante en quién es el personaje de Margaret Atwood, porque también sus novelas tienen todo el tiempo una pregunta sobre el impacto y la relación del hombre con la naturaleza, con qué estamos haciendo con el medio ambiente, con cómo es que funcionamos de esa manera y cómo es que el trato que hoy en día, o que en el momento en el que yo estaba escribiendo las novelas, le dábamos los seres humanos a la naturaleza tiene un impacto en lo que va a pasar en el futuro. Y eso también pasa en la novela. Eh, bueno, aquí dicen que también la serie la pueden encontrar en DirecTV Go. Está chévere, no sabía que estaba ahí y bueno, puede ser un buen lugar para acercarnos a ella. Eso es un poco Margaret Atwood. Este año, en enero, tal vez, estuvo de invitada en el High Festival y fue pues súper emocionante porque además pues era la primera vez que ella estaba en Colombia, obviamente, y estuvo en una entrevista donde habló sobre eso, sobre la literatura feminista, sobre cómo pensaba ella que sus libros eran o no eran del feminismo y además habló obviamente del contexto social en el que fue lanzado ya no el libro, sino la serie, porque resulta que la persona que estaba entrevistándola en el High Festival le preguntó por el lanzamiento de la serie y ella cuenta que contó un poco con suerte cuando fue el lanzamiento de la serie porque unos meses antes del lanzamiento fue la elección de Donald Trump como presidente en Estados Unidos y eso marcó una situación muy importante para que la gente se sintiera un poco identificada con la historia de la novela del cuento de la criada. Voy a leer lo que están escribiendo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera decir algo, si quieren les abrimos el micrófono. Eh, Está Alejandro Bayona con la mano levantada. Si quieres podemos darle la palabra para empezar. Listo. Alejandro, estás con el micrófono activado. Bienvenido. Gracias, pues mucho gusto, mi nombre es Alejandro Bayona, pues te quería hacer una pequeña pregunta, que, o sea, de lo que estás hablando, o sea, sobre la autora, este año iba a venir a Colombia, que no me encajó muy bien ahí. Me preguntas que si iba a venir, ella vino. El High Festival, menos mal, no nos había cogido todavía con cuarentena, entonces se desarrolló en enero y en enero estuvo aquí en Colombia, en Cartagena, tal vez por 1 o 2 semanas estuvo acá en Colombia. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o quisiera hacer algún comentario? Bueno, entonces les sigo contando. Bueno, Juan Sebastián Rincón Pinilla pregunta, aparte del cuento perdón, del libro de la criada, ¿hay algún otro libro publicado? Bueno, pues te cuento que la señorita Margaret Atwood tiene un montón de libros publicados. Es impresionante realmente que la conozcamos hasta hace tan relativamente poco, porque me incluyo, como ya les conté, pero esta señora está, imagínate que ella empezó a escribir en 1960 más o menos, y para 1969 ya era considerada una de las escritoras más importantes de Canadá. Tiene muchísimos, o sea, no te digo cuántos porque la verdad no sé cuántos, pero tiene muchísimas novelas. Además, empezó su carrera literaria escribiendo poesía.
Entonces, también ha escrito ensayos, guiones para televisión, obras de teatro. Bueno, es impresionante y la han traducido además a muchísimos, muchísimos idiomas. ¿Qué otro libro nos recomiendas además del cuento de la criada? Bueno, les recomiendo, además del cuento de la criada, hay un libro que me pareció muy interesante que se llama El año del diluvio. El año del diluvio es la segunda parte de otro libro que se llama Oryx and Crake. Yo Oryx and Crake no lo conozco, pero El año del diluvio sí. Y El año del diluvio también es una distopía y aunque no tiene que ver directamente con el feminismo, los temas que sí trata son los temas de la manipulación genética. Entonces es también como un futuro distópico en el que hay situaciones como súper complicadas y hay experimentos con animales. Y eso es como el contexto de ese libro. Todas tienen un poco de feminismo. Pues lo que pasa es que yo siento algo y es que la mayoría de los personajes de Margaret Atwood, por ejemplo, del cuento de la criada, el año pasado sacó Los Testimonios, que es la segunda parte del cuento de la criada. En todos sus libros hay una representación femenina y hay una representación femenina en diferentes escenarios de la sociedad. Eso implica que sí haya un poco de feminismo porque ella como mujer escribe de la desigualdad y las condiciones en las que las mujeres en esos escenarios en los que ella plantea pues han tenido que vivir y luchar y bueno, un poco de todo eso. El cuento de la criada se puede conseguir en PDF, no estoy segura, la verdad no creo. Sin embargo, miren que cuando ustedes entran aquí al club de lectura, nuestros amigos de la Cámara Colombiana del Libro y de la Feria del Libro nos dejan una lista de las tiendas virtuales donde se puede conseguir el libro. Hay muchísimas tiendas en Bogotá en este momento, si están en Bogotá o en otras ciudades principales de Colombia donde se puede conseguir el libro y, por ejemplo, la Librería Central. Mi amigo librero Santiago Díaz, hablé con él y me dijo que está súper dispuesto a hacerles el envío. Ya mismo, si ustedes quieren, contactarlo a través de redes sociales de Librería Central para que puedan tener el libro lo más pronto posible y arranquemos. Bueno, ya ahorita seguimos con más preguntas. Si les parece, voy a contarles ahora sí un poco más sobre la historia para que se antojen, porque realmente a mí me parece que es impresionante y es demasiado, demasiado atrapadora. Es muy, muy interesante. Bueno, entonces, en 1985, 1984, 1985, Margaret Atwood estaba viviendo en Berlín. En ese momento, Alemania todavía tenía el muro de Berlín construido. Ese muro que dividía la ciudad de Berlín en Oriente y Occidente, en la Berlín o Alemania del bloque soviético comunista y la Alemania occidental. Ella vivía en Alemania occidental, pero por supuesto pues tenía muchísimo contacto con todo lo que estaba pasando en el bloque comunista de Alemania, con el ateísmo, con las represiones que estaban sucediendo en ese momento. Y todo eso fue una influencia muy, muy importante para la escritura de este libro. Entonces resulta que el cuento de la criada arranca de la siguiente manera. Hay un golpe de Estado teócrata, un grupo de creyentes que se llaman la Casa de Jacob o los hijos de Jacob. Creo que hay diferentes maneras en las que lo traducen. Casa de Jacob o los hijos de Jacob, que es una comunidad como ortodoxa, súper católica, súper creyente, que hacen un golpe de Estado, destituyen a todo el Parlamento, a todo el Congreso de Estados Unidos, matan al presidente, bueno, hay un golpe de Estado tenaz y se hacen al poder, instaurando un poco unas leyes religiosas. Entonces lo que pasa es que básicamente todo lo que estaba relacionado con la religión católica, se convierte en leyes inmediatamente. Se anula la Constitución de los Estados Unidos y empieza todo, absolutamente todo, a manejarse desde las leyes religiosas. Desde ese momento, que además hay una cosa que a mí me parece muy importante que tengamos en cuenta y es que a uno nunca le dicen
Margaret Atwood nunca te dice, esto pasa 15 años en el futuro, o 20 años, o 60 años en el futuro. No, nunca sabemos. Puede ser una cosa que estuviera sucediendo hoy en día. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores que tiene la novela para relacionarla con lo que está pasando actualmente, y es que es completamente verosímil. O sea, podría estar pasando en este momento en cualquier rincón del mundo. Hay un golpe de Estado, se vuelve un Estado, un país teocrático, y se deja de llamar Estados Unidos para llamarse Gilead. Gilead resulta que es el nombre de un monte que aparece en el libro de Génesis de la Biblia. Y bueno, es un lugar sagrado y muy importante para la comunidad de Jacob, para la casa de Jacob. Y les quiero, como es un club de lectura, les quiero leer el fragmento con el que arranca este libro. Al inicio de la edición, les voy a mostrar acá, donde aparecen las frases de contextualización. Hay un fragmento de la Biblia, justamente, que dice esto. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o me moriré. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿soy yo en lugar de Dios quien te niega el fruto de tu vientre? Y ella le dijo, he aquí a mi sierva Bilia, únete a ella y parirá sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Resulta que hay un asunto muy importante, y es que con este fragmento se cimenta absolutamente toda la obra del cuento de la criada. Y les voy a contar por qué. Después de que hay este golpe de Estado y Gilead se convierte en Gilead, lo que sucede es que las mujeres pierden absolutamente todos sus derechos. Para lo único que quedan sirviendo las mujeres es para ser madres, para parir y repoblar el mundo. Pero resulta, y aquí esto tiene relación con que el papá de Margaret Atwood eh, haya sido biólogo, y es que todo esto, el hecho de que las mujeres se vuelvan importantes por ser mamás, es porque el cambio climático ha vuelto infértiles a la mayoría de las mujeres del mundo, de Estados Unidos, pues, y entonces las mujeres que sí pueden parir son las que se vuelven un bien o un objeto apreciado para la sociedad. Entonces, a partir de eso, el Estado empieza a organizarse en unas escalas sociales donde se establecen los poderes de la gente dependiendo de la utilidad que tienen. Los hombres, por supuesto, son los que mandan en absolutamente todo, y las mujeres están categorizadas dependiendo de su función en el mundo, pues en ese nuevo orden social. Germana Baunza dice que el cuento de la criada es muy influenciado por la obra de Orwell de 1984. Es verdad, Germán. Resulta que Margaret Atwood, además, le han preguntado varias veces por qué decidió escribir literatura distópica, y ella habla obviamente sobre 1984, que le pareció que fue una obra que la impactó muchísimo, y también habla sobre Fahrenheit 451 de Bradbury y de algunas otras obras de Huxley, que son personajes muy importantes de la ciencia ficción y de la distopía, pero siempre le queda la duda a Margaret Atwood de las figuras femeninas escribiendo literatura de ciencia ficción y distopía, y por eso es que ella se lanza a escribir esta novela. Lala, tenemos un par de manos levantadas. ¿Quieres que pasemos a preguntas? Sí, Juan, y dale, preguntas. Listo. Tenemos a Luna Martínez, que tiene la mano levantada. Luna, bienvenida, tienes el micrófono habilitado. ¿Luna? Luna, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Mientras Luna se... ¿Hola? Ahí está. Hola. Hola, Luna. ¿Me escucho? Hola. Hola, Luna, te escuchamos. No, parece que se desconectó. Sí. Bueno, si quieres, mientras Luna se prepara,
tenemos a otra persona, Tatiana Ramos, quiere hacer una pregunta. Tatiana, voy a habilitar tu micrófono. Listo. Buenas noches. Hola, Aló. hola ¿Sí, Tatiana. hola? Hola, ¿cómo están? Una pregunta, es que, o sea, en esta aplicación, ¿utilizan la cámara o solo el audio? Yo tengo la cámara activa, deberías poder verme a mí y Sí, yo te escuchar. veo. Ok. Sí. Ah, ok. Sí, era más que todo eso porque es que como, o sea, no sabía quién activaba el audio y quién activaba la cámara, entonces no tenía ni idea. La cámara no la vamos a activar, la de ustedes, solamente cuando quieran hablar, activamos el micrófono para que nos cuenten pues, las preguntas que quieran. Ah, ok, perfecto. Sí, señora, muchas gracias. Entonces, yo estoy Vale. pendiente. Listo, Lala, tenemos otra pregunta de María Alejandra. Ay, no veo su apellido. María Alejandra Abril. Vamos a desactivar el silencio. María Alejandra, tienes el micrófono activado. Hola, buenas tardes. Hola. Tengo una duda, qué pena que yo llegué tarde. Eh, ¿Cómo se va a manejar? Digamos, son 4 sesiones, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer conversaciones respecto del libro como tal, partes específicas del libro, o vamos a ir abordándolo eh, por capítulos, o digamos, tengo esa duda. No sé si lo dijiste al principio, qué pena. Gracias, María Alejandra. No, está perfecta tu pregunta. No les he dicho específicamente cómo lo vamos a hacer. La idea es que sí, yo hice una división del libro en tres secciones. Esta primera no la contamos como lectura, digamos, directamente del libro, porque simplemente es una contextualización y como que hablemos y nos empecemos a conocer. Pero la segunda, tercera y cuarta parte del club de lectura, la idea es que si ustedes vengan con una sección del libro leída, que si quieren aprovechemos y se las doy de una vez para que sepan. Entonces, la idea es que la segunda sesión, que vendría siendo el próximo sábado 25 de abril, vengamos ya con la lectura del libro del capítulo 1 al capítulo 6. Son más o menos 100, un poco más de 130 páginas, más o menos. Yo creo que una semana está bastante bien para esa lectura. Del primero al sexto capítulo. La tercera sesión, que es la del 2, voy a coger mi calendario para estar segura de la fecha. La del 2 de mayo, sí, la del 2 de mayo, entonces leeríamos del capítulo 7 al capítulo 11 del libro. Y para la cuarta sesión, que es el 9 de mayo, leeríamos del capítulo 12 al capítulo 15. Son solamente 15 capítulos. Entonces, esa sería como la división que tendríamos para las siguientes sesiones. Y hay una cosa que yo les quiero proponer y es que cuando hagan la lectura del libro, lo hagamos siempre pensando en que la lectura es una suerte de conversación con Margaret Atwood. Que ustedes lean el libro y que tengan a la mano papel y lápiz para que escriban cuáles son esas preguntas que se les ocurre que quisieran hacerle a Margaret Atwood o incluso, ¿por qué no?, alguno de los personajes del libro para que entre todos en la siguiente sesión, cuando estemos acá, podamos respondernos a esas preguntas un poco como una especie de conversación con la autora, aunque ella no esté, y nos la estemos un poco imaginando, y podamos compartir el libro, digamos, de esa manera. ¿Les parece que sería una metodología interesante? Listo, súper, me encanta. Las manos levantadas. Ay, Dios, dale. Vamos a darle la palabra a Alejandra Yumayusa. Alejandra, tienes el micrófono activado. Perdone si mi micrófono no está muy bien, primero que todo. Y también, primero que todo, una buenas noches. Gracias, Eh, Alejandra, te escuchamos perfecto. Listo, eso me alegra. Pregunta principal era de que, bueno, hace unos minutos he entrado, ¿no? Pero bueno, según lo que he escuchado de lo que tú has dicho acerca del libro, vamos a ver, digamos, más que todo el género de la literatura distópica, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí también vamos, además de leer el libro, vamos a ver las diferentes características que, digamos, tiene esta literatura y varios ejemplos, o sea, o características que ésta posea.
Idealmente, el club de lectura está dado para que hablemos sobre el cuento de la criada, pero por supuesto, seguramente en la lectura del libro nos van a ir surgiendo preguntas sobre el género, porque pues es un género que muy atrapador, se dice, y seguramente vamos a ir teniendo preguntas sobre el género y claro, podemos irlas mirando. Yo lo que les decía al inicio, me considero sobre todo una lectora, no me considero una experta en literatura, pero por supuesto que podemos ir respondiendo esas preguntas. Listo, muchas gracias. Bueno, Alejandra, a ti. Bueno, el siguiente es Blanca Merchán. Tiene la palabra. Blanca, bienvenida. Hola. Ay, yo era súper entrecortada, Marta. De verdad que vale la pena leerla, pero hay una pregunta que me inquieta de algunas críticas que he leído en internet y quiero saber si es cierto. Yo ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Ay, Blanca, te escucho súper entrecortada. Entendí un poco que querías hacer unas preguntas sobre algo que leíste, pero que no sabía si era cierto. Voy a repetir la pregunta, a ver si de pronto me entienden. Es que leí en varias críticas del libro que de alguna forma ella trataba de hacer una recopilación de etapas en la historia de la mujer, donde la mujer se han vulnerado sus derechos, de situaciones misóginas, alguna cosa así. Y hablaban también de pronto de la época victoriana, de algunas tribus africanas, o sea que ella trataba como de reunir en su libro, ¿sí? De tejer alguna parte de la historia de la humanidad. No sé si esto es cierto. Es esa. Gracias. Bueno, Blanca, muchas gracias. Qué pena que te escuchaba un poco entrecortada. Mira, lo que sucede es una cosa, yo no estoy 100% segura de que haya tomado momentos puntuales y específicos de la historia de la mujer en la humanidad y la historia del mundo, pero lo que sí es cierto es que cuando uno lee la novela, definitivamente sí encuentra ciertas similitudes con sucesos históricos y con formas de vida de las mujeres, por ejemplo, condiciones de vida en el régimen islámico, en ciertas comunidades africanas, como tú lo mencionabas también, pero también incluso en el mundo europeo en tiempos medievales o incluso antes. Y por eso yo también, cuando arranqué reseña del libro, les leí el fragmento desde el que arranca, porque, por ejemplo, estaría súper interesante que habláramos sobre cosas como la maternidad subrogada o el alquiler de vientres, que digamos que no es del todo una vulneración de derechos de las mujeres. Algunos podrían pensar que sí, otros podrían pensar que no. Eso es una cosa que estaría chévere abrir la discusión para que hablemos sobre eso, pero por supuesto que tiene que ver con muchos momentos, pero además creo yo que eso pasa con, si no toda, la mayoría de la literatura de ciencia ficción y la literatura distópica, y es que cogen momentos históricos que han sido terribles y horrorosos y los pone todos juntos para que el contexto sea mucho más espantoso, pero por supuesto que han pasado ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay una parte, bueno, cuando todos tengamos el libro, hay una cosa que a mí me parece súper importante y es que la introducción que hace Margaret Atwood, esta introducción de este libro, lo escribió ella en el 2017 y es una mirada 30 años después de lo que ella escribió y bueno, pues la cantidad de análisis que hace ella misma de su propia historia es súper, súper importante. Por ejemplo, habla del cuerpo de la mujer como el territorio de la guerra y hace referencias, por ejemplo, a las invasiones europeas cuando llegaban X o Y a invadir ciertos territorios. Lo primero que hacían era atacar a las mujeres, violarlas, matar a las niñas, porque pues el cuerpo de la mujer siempre ha sido entendido como la posesión de los hombres. Entonces, claro, atacar ese territorio sí tiene absolutamente toda la relación
con muchos sucesos históricos. Tenemos una pregunta de Santiago Becerra Tovar. Santiago, tienes el micrófono activado en este momento. Sí, hola, buenas noches. Hola. Es que, pues, con ese abrebocas que nos diste acerca del libro, me generó como una relación a la hora de ya que hablaste, y era que esa distopía de la que habla Margaret es como un espejismo del momento en el que la iglesia tuvo como su auge en años anteriores, me parecería, ¿no? Claro que sí, y mira que justamente lo que está pasando en el libro es eso, como lo que sucedió con el golpe de Estado fue que se subió al poder la religión, sea cual fuese la religión, porque tampoco especifica nunca que sean ni católicos, ni cristianos, ni ortodoxos, ni, bueno, pero pues es la religión imperando y un poco el patriarcado que se establece en la lectura de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Y por supuesto hubo una época de la historia en el que la lectura de la Biblia, y yo creo que eso pasa todavía hoy en muchos contextos, en muchas sociedades, incluso si uno se pone a hilar muy fino, en países como Colombia, la lectura de la Biblia sigue siendo un dictamen para la forma en la que se construyen las sociedades en las que se da el comportamiento civil. Así que, claro que sí, por supuesto que estaba muy relacionado con esas épocas también. Tenemos una pregunta de Felipe Páez. Felipe, tienes el micrófono abierto en este momento. ¿Te escuchamos? Bueno, de pronto no estaba preparado. Vamos a, mientras tanto, darle la palabra, si te parece, Lala, a Sara Zapata. Dale. Sara, te voy a activar tu micrófono. Hola, buenas noches. Es una pregunta un poquito pasada de sobre el punto más como para hablar del cuento de la criada. Bueno, pues la verdad es que yo creo que hay una cantidad de literatura de ciencia ficción que precede al cuento de la criada que puede tener un impacto muy importante en la obra de Margaret Atwood. Por supuesto, esos tres personajes, lo que son Orwell, Ray Bradbury y Huxley, pues son los más importantes, perdón, porque además pues son esas figuras de las que ella ha hablado puntualmente, ha dicho como sí, Un Mundo Feliz de Huxley tiene un impacto súper importante en la obra. Yo creo que igual pues Margaret Atwood es hija de esa literatura de ciencia ficción y distópica que viene antes de ella, que creo que pues, seguramente hay muchísimas referencias. Hay una última mano levantada de Marco Cortés, ¿vale? Marco, tienes el micrófono activado en este momento. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Quería saber si sabes si en el contexto en el que Atwood escribió el cuento de la criada en el 84 hay una serie de eventos que la inspiraron, porque supongo yo que los testamentos que escribió hace poco, pues digamos que es claro, está inspirado en que el cuento de la criada es súper vigente y empieza a dejar de ser como una distopía para ser más un cuento de drama histórico. Entonces, como que, no sé, si en el 84 había una serie de eventos que de pronto ella proyectó hacia el futuro y que la inspiraron a escribir esta historia. Gracias.
Vale, Marco, muchas gracias por tu pregunta. A mí me parece que es una pregunta muy interesante y yo quisiera respondérsela de una, pero les voy a responder obviamente, pero también les quiero decir que en el prólogo de este libro, en la introducción que ella misma escribe, lo que les decía 30 años después de ese libro, ella habla puntualmente de eso. Por supuesto que hay un montón de sucesos, como yo les estaba contando. Margaret Atwood vivía en Berlín en ese momento, en Berlín Occidental, y era consciente, tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando en el Berlín comunista, toda la represión que estaba pasando en ese momento, pero también hay otro montón de sucesos, como por ejemplo cosas como que Margaret Atwood estudió en Harvard y Harvard, cuando fue fundado en la teoría del puritanismo, y todas esas cosas como que empiezan a formar un mapita conceptual de la manera en la que ella construye la obra. Pero creo que obviamente el hecho de que ella haya estado viviendo en ese momento en Alemania, pues tiene un impacto súper importante. Además, a mí me parece muy curioso porque, por supuesto, pues uno tiene como referencia el ateísmo del comunismo y ella lo que hace básicamente es voltearlo, ¿no? Es como, ok, si no es el comunismo el que va a ser imperante y el comunismo está un poco en declive en este contexto de la caída del muro de Berlín, ¿qué pasaría si lo que más adelante va a imperar o va a ser lo más importante sea todo lo contrario y es un Estado patriarcal y teocrático? Creo que eso es como lo más importante y desde ahí es desde donde ella arranca el desarrollo del contexto de esta novela, puntualmente. Una mano levantada de John Iván Pava. John, tienes el micrófono activado. Cordial saludo para Laura y para todos nuestros amigos de este club de lectura. Realmente me complace mucho compartir con ustedes este rato de sano esparcimiento y de un viaje por el mundo de la literatura. Leyendo y entendiendo lo que dice Laura acerca de la obra que vamos a leer, dos cositas. Me trae en este momento a la memoria el libro de Ángela Becerra, porque realmente está dentro de como ese contexto histórico real, y además de eso, el tema que trata sobre la mujer en los diferentes estratos de nuestra vida social. Me parece que es un tema muy interesante, muy apasionante el que nos está proponiendo Laura, y de verdad que me agrada bastante poder compartir esta lectura. Y segundo, ¿qué posibilidades habría de pronto de hablar con tu amigo el librero para que nosotros que vivimos fuera de Bogotá nos vendan una versión en PDF? Porque en este momento creo que no va a llegar por correo. Gracias, Laura. A ti, muchísimas gracias. El libro de Ángela Becerra del que estás hablando es Algún día hoy. Si es ese, no lo he leído, pero me parece muy chévere que nosotros mismos nos compartamos otras lecturas que de pronto podemos relacionar con esta lectura. Lo del libro en PDF no creo que se pueda porque las librerías no tienen esas versiones de los libros, pero igual, o sea, los que puedan, vayan por el libro, consíganlo porque la idea es que lo podamos leer entre todos. Los que no importa, acá los esperamos y podemos igual seguir hablando y contarles más sobre la historia porque la idea justamente es esa, que también de pronto cuando salgamos de esta situación podamos ir a leer las cosas que no pudimos leer en cuarentena también. Listo. Listo. Vale. Lo que dice Mariana Castaño es cierto, las librerías también pueden hacer, y yo lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es hablar con el librero de la librería central y ver la posibilidad de que hayan envíos fuera de la ciudad, que seguramente los hay y se podrán demorar un poquito más, pero seguramente llegan. Sí, Laura, yo también quería aportar desde la Cámara del Libro, quería contarles que también tenemos unos recursos digitales, hay muchas librerías y editoriales que están activando su venta en línea. Más adelante, al final del club, vamos a dejarles algunos links para que puedan buscar también todas esas opciones, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Bueno, muchas gracias, Juani. ¿Hay alguna otra pregunta?
Voy a mirar que si hay más manos levantadas. ¿Sí hay? Sí. Uy, hay muchas, otra vez. Eh, a ver, está Laura Monzón. Laura, tienes el micrófono habilitado. Pues era un poco como que lo que dijeron antes de conseguir el libro. Eh, una buena opción es tal vez conseguirlo por Amazon, un e-libro, que así fue como lo conseguí yo. Ok, esa es una gran idea también. Pueden comprar el ebook, el libro digital en Amazon. Chévere. Para los, pues sí, me parece que es una de las mejores opciones para no salir de la casa. Súper buena idea, Laura. Muchísimas gracias. Tienes otra mano levantada de Sebastián Villa Medina. Sebastián, tienes el micrófono activado. Buenas, ¿se me escuchan? Hola, sí. Bueno, es para decirle que también están lanzando como precuelas a través de las sagas, ¿no? Como la Dices, de como ya que sacaron las precuelas de la saga de los Juegos del Hambre, la misma escritora. Es sí. la balada de los pájaros cantores y las serpientes, pero solo están en venta en España, todavía no ha llegado a Colombia. Ah, dices puntualmente de la saga de los Juegos del Hambre. Sí, señores. Ya, ok. No, a las- y también como que se ve, y también se ha visto como muy famosas las precuelas últimamente de las sagas, como en Divergente que es 4, pero también como que no, no sé, que como a veces emiten a hechos que van emitidos a otras personas en las precuelas. Sí, Sebastián, tienes razón. Sobre todo en la literatura de ciencia ficción y de distopías, se tiende a manejar muchísimo el tema de las precuelas, porque una vez uno se encuentra con el tema y se deja llevar por la historia, pues quiere saber absolutamente todo el contexto en el que surgieron esas historias. Hasta donde yo sé, en este momento no existe una precuela del cuento de la criada. Está la continuación, que es los testimonios, que es la segunda parte de los libros, y esta segunda parte del libro se escribió un poco al tiempo con el desarrollo de la serie. Entonces yo creo que debe ser una escritura un poco diferente también porque ya está pensada para otros fines, no solamente literarios, sino poder tener la adaptación a la televisión. Entonces seguramente eso tendrá algún impacto en la escritura. Yo no he leído los testimonios, me encantaría poder leerlo y lo tengo ahí como en mi lista de lecturas por venir. Pero de precuelas no hay nada todavía del cuento de la criada. Ahora, la serie, como tengo entendido, sí tiene más cosas sobre cómo se llegó a este contexto del cuento de la criada. Todo eso que pasa en la serie está aprobado por Margaret Atwood, así que uno tendría que pues, entender y creer que es tal cual como la escritora se lo habría imaginado. Entonces eso es chévere también, porque en la serie sí ahondan mucho más en esos detallitos como anteriores de cómo se llegó a la situación, cómo pasó todo esto, porque en el libro digamos que no es del todo claro. Alejandra Rojas hace una pregunta acá muy interesante que yo la verdad no sé cómo responderla. Me parece que es muy importante y quiero leérselas a todos. Dice, ¿por qué crees que la autora se cuida de que la clasifiquen como feminista cuando evidentemente su escritura tiende a eso, a hacer brillar la mujer como objeto y lo que esto ha implicado históricamente? Yo no sé cuál sería la razón por la que ella no quisiera que la catalogaran y estoy completamente de acuerdo contigo
en que definitivamente su literatura lo es. Y hay un fragmento que si quieren se los leo, está en la introducción. Les leo un pedacito rápidamente, porque en la introducción lo que ella hace es hablar un poco sobre las 3 preguntas que más le hacen con respecto al cuento de la criada. Y la primera pregunta, aquí está, la primera pregunta es, ¿el cuento de la criada es una novela feminista? Y entonces ella responde lo siguiente. Si decir que es una novela feminista quiere decir una novela en que las mujeres son seres humanos. Ay, perdón, me perdí. Perdón. Dice, si eso quiere decir un tratado ideológico en el que todas las mujeres son ángeles y o están victimizadas en tal medida que han perdido la capacidad de elegir moralmente, entonces no lo es. Si por el contrario quiere decir una novela en que las mujeres son seres humanos, con toda la variedad de personalidades y comportamientos que eso implica y además son interesantes e importantes, y lo que les ocurre es crucial para el asunto, la estructura y la trama del libro, entonces sí, en ese sentido, muchos libros son feministas. Yo creo que tiene que ver un poco con el contexto en el que se lo preguntan, ¿sabes? Como si uno le pregunta a ella, como entendiendo el feminismo, como justamente eso, como todos esos lugares donde las mujeres desarrollan las posibilidades o no posibilidades que tienen, pues claramente lo es. Pero si lo que quiere simplemente es reivindicar de por sí y per se el papel de la mujer, independientemente de quién sea, pues entonces habría que hacer una revisión un poco más profunda. Lala, tienes una mano levantada de Gabriel. Gabriel, te voy a abrir el micrófono. Tienes tu micrófono activado en este momento. Hola. Hola, Gabriel. Yo tuve la Escuchamos. posibilidad de estar en la Alemania en la década de los 90 y simplemente fue un referente para todo el movimiento feminista en el sentido de que la mayoría de sistemas políticos o sociedades de ese momento y que bueno, hoy en día se hace también vigente, han tratado de ocupar a la mujer como un instrumento de dominación, ¿no? Creo que la literatura fantástica de ella se adelanta y pone en evidencia una situación en la figura de la mujer que hoy en día es real y es sustentable desde muchos puntos de vista. Eso básicamente. Muy amable. Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. O sea, lo que dices sobre el asunto de Alemania es súper importante y también la mención que haces sobre, volvemos también al mismo punto sobre el rol de la mujer en ese momento es muy importante porque además los años 80 es el momento en el que justamente se estaba poniendo más, o se estaba hablando más sobre los vientres alquilados, sobre la posibilidad de que las mujeres tuvieran una decisión sobre si ser o no ser madres, lejos de las creencias religiosas y lejos de las decisiones familiares, por ejemplo, pues era una cosa que estaba pasando de manera muy fuerte, sobre todo en Occidente, ¿no? En Estados Unidos. Y seguramente eso es un factor determinante en la historia que cuenta. Ya en la segunda sesión, si quieren, porque ya estamos llegando hacia el final, podemos hablar más puntualmente de qué es lo que pasa y hablar de los personajes y pues de la protagonista, que es como lo más importante. Si quieres, podemos contestar un par de preguntas más o como tú quieras. Acá tenemos a Alejandra Rojas que tiene la mano levantada. Dale. Listo, Alejandra, tienes el micrófono activado en este momento. La pregunta. Alejandra, te escuchamos. No, qué pena, era para realizar la pregunta que había escrito, pero como ya la respondieron. Vale, listo. Mira que voy a leer algo que dice Tavo, que creo que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando. Espera. Dice algo que me parece interesante y es, creo que en la pregunta es porque muchos autores prefieren mantenerse neutros,
Si has visto El Hoyo, no la he visto, es una crítica muy fuerte al capitalismo, pero aún así su autor, cuando le preguntan, dice que no es una crítica, y creo que es porque muchos artistas están casados con una neutralidad, ya que su obra sufre distintas variaciones, y para un artista casarse con una postura política puede darse que cuando escriba sobre temas distintos sus espectadores sientan que traiciona su obra. Me parece que es muy importante lo que tú dices, porque por supuesto es una cosa que ha pasado y a lo largo de la historia. Por ejemplo, pasa que eso, que los escritores no asuman su postura de frente por la necesidad de que el lector lo consuma. Sin embargo, Margaret Atwood no es el caso, porque esta mujer, además de todo, es súper activista y ella está presente todo el tiempo en las manifestaciones feministas. Es decir, ella se declara a sí misma como una figura feminista, ella se cree feminista, pero lo que no quiere es que su obra esté necesariamente relacionada con el feminismo. Entonces no es realmente el caso que ella no quiera, porque por fuera de las páginas y por fuera de su novela lo es todo el tiempo, es activista medioambiental, es activista feminista, bueno, es activista por los derechos humanos. Entonces creo que no es ella el caso. Bueno, Juan, y yo creo que podemos ir finalizando. Claro. Si te parece, les voy a recordar entonces, bueno, y otra cosa que les quería contar ya para cerrar. Les voy a recordar entonces que para la sesión 2, que es la del próximo sábado, me preguntan acá que si es en este mismo link. Yo te respondo. Nosotros les hacemos llegar un mismo correo como el que les llegó hoy, con una citación donde aparecerá un link. De igual manera, 15 minutos antes de iniciar la sesión, les va a llegar como una alerta de que se vayan conectando, vayan mirando sus conexiones, su micrófono y demás. Vale, Cata, muchas gracias. Entonces, para la siguiente sesión, que sería el próximo sábado a esta misma hora, la idea es que leamos del capítulo 1 al capítulo 6, perdón, desde la introducción al capítulo 6. Leamos, porfa, la introducción, que en serio es súper importante y le da a uno muchas luces. Miren, yo leí la introducción, por supuesto, antes de empezar a leer el libro, pero cuando lo terminé, ya después de como de tener toda la historia en la cabeza, volví a leerla y entendí muchas cosas que de pronto no me habían quedado del todo claras con la lectura sencilla del libro. Entonces está chévere que podamos arrancar por ahí. Entonces, capítulo 1 al capítulo 6. No sé si hay alguna otra pregunta para cerrar o ya. No, Laura, si quieres. Lala. Bueno, igual, antes de finalizar, yo quería primero pues agradecerle a todos los participantes. Terminamos una sesión con 139 participantes. Gracias, Laura, por esta sesión tan maravillosa, por llevarnos de la mano por esta lectura de este libro. Y también les quiero recordar algo. Del 21 al 5 de mayo vamos a tener la Filbo en Casa. ¿La Filbo en Casa qué es? Son actividades que hemos diseñado para ustedes, para que las puedan disfrutar desde la comodidad de su hogar. Entonces, hemos planeado casi 4 eventos diarios, eventos técnicos y profesionales. La mayoría de ellos se van a transmitir por Facebook o por YouTube, uno por el canal de la Filbo del Facebook y otros por el canal de Corferias. Entonces, están invitados todos a que se activen desde sus casas, de que se conecten con la Filbo en casa y que puedan visitar la programación que la tenemos disponible en www.feriadelibro.com. Aquí en el chat también les voy a dejar dos etiquetas, uno que es Club de Lectura La Filbo, otro que es La Filbo en Casa, y el Twitter de Laura, que es Árbol de Letras 1, en número, para que de esta manera también nos podamos conectar en esta red y podamos escribir sobre ese personaje favorito del libro, esa frase que más nos gustó de este libro, y de esa manera también podemos tener un contacto con Lala, que ella es muy activa también en sus redes sociales. En cualquiera de las redes sociales me encuentran como @árbol de letras 1, árbol de letras o Lala Ocampo. En cualquiera de las redes sociales estoy ahí. Y sí, Cata, muchas gracias por eso. Está chévere que podamos también continuar la conversación en otros espacios también y pues chévere. Listo.
Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos hoy en 8 con las lecturas que ya nos mencionó Laura de las páginas y demás. Y conectados con la Filo en Casa, la próxima semana empezamos con tus Facebook Live, entonces para que nos sigan. Y muchísimas gracias. Este es un espacio para ustedes, para que desde la comodidad de su hogar tengamos también un momento para pensar en libros, en literatura y en otras actividades que nos saquen un momento de esta rutina que llevamos en la casa. Vale, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Aquí los espero, ¿vale? Feliz noche.